Hola, bienvenidos a la Biblioteca Pública de Ámsterdam, a la OBA, donde el Instituto Cervantes de los Países Bajos tiene una extensión. Seguimos hoy con la serie de escritores en primera persona y estamos absolutamente encantados de recibir a Katisha Aguirre. Yo leí hace un par de años un libro que me impactó, que es el que estamos presentando hoy aquí. Lo leí traducido al español por ella misma, al castellano para Tránsito Editorial. Y realmente fue una novela que me deslumbró. Me deslumbró por el tema, me deslumbró por la manera en la que estaba escrita. Y yo no conocía antes a Katisha y la verdad es que me puse a indagar. También sí que he seguido otros libros de Tránsito Editorial, que es sensacional. Y entonces, bueno, me fui enterando un poco de quién era esta escritora vasca, y dentro de mí ya creció ese deseo de traerla en algún momento. Luego he tenido la suerte de conocer aquí a Sirimiri Press desde el Instituto Cervantes y que ellos también el año pasado hayan decidido en 2021 traducir al neerlandés esta novela extraordinaria, publicada en primer lugar en euskera y después traducida por la propia autora al español. Nos van a hablar de eso hoy. Pasaré ahora la palabra a Leonor Ruiz, que va a ser nuestra maestra de ceremonias. Solamente quiero decir que en esta serie de escritores estamos intentando mostrar el impacto que ha tenido en la industria editorial holandesa las ayudas a la traducción de ACE, de Acción Cultural Exterior, que se han concedido con motivo de la presencia de España como país invitado en la Feria de Frankfurt de 2022. Entre los idiomas, entre los pocos idiomas cuyas subvenciones se ofrecían, estaba el neerlandés, lo cual nosotros hemos considerado que era una deferencia hacia este idioma absolutamente remarcable y que nosotros queríamos también poner en valor desde el Instituto Cervantes. Por eso estamos haciendo esta serie de escritores que tienen en común, tienen otras cosas en común también, básicamente que son extraordinarios escritores y que tienen en común también haber sido traducidos al neerlandés gracias a estas ayudas. Tuvimos en noviembre a Manuel Vilas, como saben los espectadores que nos han seguido. Tenemos hoy a Katisha Aguirre y tendremos el 22 de marzo a Juan Gómez Bárcena, que también nos ha confirmado ya su presencia. Tenemos casi cerrado otro autor / autora en el mes de mayo y otro también para el mes de septiembre, justo antes de la feria. Estamos cerrándolo, todavía desgraciadamente no lo puedo anunciar. Muchísimas gracias a vosotras, a las participantes hoy aquí, sobre todo a Katisha, que haya venido desde el País Vasco a pasar este par de días en este frío pero acogedor Ámsterdam y sobre todo rodeada de nuestro cariño y de nuestra admiración. Entonces, dejo ya la mesa, la palabra a Leonor y les esperamos en estos encuentros en la continuación y desde luego el día de hoy. Muchas gracias. Hola Mariolaine, hola Katisha, bienvenida a Ámsterdam. Katisha Aguirre nació en Vitoria-Gasteiz, es escritora en lengua vasca, doctora en comunicación audiovisual y profesora en la Universidad del País Vasco. Es columnista en varios periódicos y autora de literatura infantil y juvenil, de 2 libros de cuentos y de 2 novelas, Los turistas desganados y la que aquí nos reúne, Las madres no. En Las madres no confluyen el thriller, la crónica y el ensayo. Habla de un infanticidio, pero también de maternidad, de identidades, de mitos, de leyes y de abismos interiores. A través de todo ello nos va narrando, como de paso, el proceso de creación de un libro. De esta obra la crítica ha dicho lo siguiente: Las madres no es sobre todo provocación, un convite a pensar. Transmite una enorme ilusión de veracidad. Una novela ecléctica e inteligente,
Aguirre sabe cómo mantener la luz, un gran logro con temas tan pesados. En la novela se cruzan varias tramas, la historia de Alice, la mujer que ahoga a sus bebés gemelos, la de la propia narradora, una escritora que acaba de tener su primer hijo, y hay una tercera que cuenta cómo se va escribiendo la novela. Alrededor de esto estarías tú, la autora, levantando el edificio. ¿De dónde surgió Las Madres No y por qué elegiste esta construcción particular de la novela? Bueno, una novela es una cosa que a mí por lo menos me lleva mucho tiempo construir y que se puede rastrear la semilla muy atrás, ¿no? Yo creo que esta novela realmente se empezó a gestar en mí cuando fui madre o incluso antes, ¿no? Ya pensando en convertirme en madre y en pensar en este tema pues de una manera más cercana o más profunda, ¿no? Pero no fue hasta que surgió en mí la idea de ese infanticidio, que al final es el que lleva la parte thriller de la novela, digamos, que no se me ocurrió ponerme realmente a pensar en una historia como novela, ¿no? Cuando entra este crimen, este infanticidio, que yo me imagino, es cuando creo que ya tengo suficiente material para construir este artefacto, ¿no? Esta novela, que efectivamente tiene una estructura, bueno, a la que le he dedicado bastante trabajo. En general, yo creo que las novelas son estructuras, una cosa, al ser un texto largo, yo creo que una novela necesita una estructura bien sólida y que aguante de principio hasta el final. Y entonces, bueno, fue un ejercicio de equilibrio entre esas partes, esos tres hilos. Y el reto, lo que yo siempre tenía en mente era, bueno, que un hilo no pesara más que los demás, ¿no? Hacer una cosa equilibrada, que nunca llegara a pesar demasiado el thriller, pero que tampoco pesara o se hiciera pesado la parte más ensayística. Conseguir, como digo, una suerte de equilibrio entre esas tres partes. La tradujiste tú misma del euskera al castellano, como ha dicho Pilar. ¿Cuál es la experiencia de traducirse a una misma? ¿Se vuelve a escribir un libro entero? ¿Cómo lo viviste? Pues lo viví bastante mal, la verdad. No fue una buena experiencia. Ya había tenido, ya lo había hecho antes en realidad con mi primera novela, Atertu arte itxaron, que se tradujo con un título que no tiene nada que ver, que es Los turistas desganados. Y en esa ocasión me resultó un trabajo bastante ligero. Lo fui haciendo casi sin darme cuenta, porque lo fui haciendo poco a poco, porque el editor en español me pedía una parte, luego otra, y cuando me quise dar cuenta lo tenía hecho. Entonces, como que me vine un poco demasiado arriba y cuando llegó la segunda novela y la oportunidad de publicarla en castellano, pues yo misma pensé que podía hacerlo, pero me costó muchísimo. Fue un trabajo muy pesado, fue doloroso reencontrarme otra vez con ese texto al que tantas vueltas le había dado. Creo que la diferencia principal es que había pasado muy poco tiempo. Con la primera novela había pasado más tiempo, entonces ya me acerqué al texto pues, con cierta distancia. Y en este caso fue todo muy rápido. Todavía estaba con el agotamiento de haber terminado la novela y me vi a mí misma otra vez leyendo. Encima lees cosas que en ese momento cambiarías ya, ¿no? Dices, ¿esto por qué lo escribí así? En este momento de mi vida ya, aunque solo hayan pasado 8 meses o un año, esto ya no lo escribiría así, ¿no? Y sin embargo ahí está. Y te tienes que enfrentar a lo que has escrito, ¿no? Entonces, bueno, después de esta experiencia, ya mi tercera novela está lista y se publicará, si todo va bien, este año. Y ya he hablado con mi editora en castellano para decirle que no voy a hacerlo. No te animas. Además, las traductoras tienen que tener trabajo y es un trabajo muy importante y no tengo yo por qué hacer de intrusismo laboral. Así que, con un poco de suerte, otra persona se encargará, ¿no? Sí. Pues hablando de traducciones, aprovecho para presentar a Mariolaine. Mariolaine Sabarte, encantados de tenerte con nosotras. Eres una experta traductora, una profesional de larguísima trayectoria. Has volcado al neerlandés autores del calibre de García Márquez, Vargas Llosa, Borges, Onetti, Cortázar, Semprún, Galeano, Piñeiro, Gopegui, Rulfo o Bioy Casares, y me dejo muchos. Eres hija de madre holandesa y padre vasco. Según cuenta Wikipedia, a casa de tus padres llegaban estudiantes hispanohablantes y esa experiencia dejó en ti la fascinación por la melodía del español. ¿Cómo surgió este trabajo con Sirimiri Press, una editorial especializada en lenguas minoritarias?
Bueno, porque yo conocía ya a Enrique de varias presentaciones de otros libros de él y, no sé, se le ocurrió pedirme la traducción y yo dije que sí, que bueno, claro, no podía ser del euskera, pero sí del castellano. Entonces, eso fue muy sencillo. Me pregunta y mi respuesta fue que sí. Así fue. Ajá. ¿Y cómo fue el proceso de colaboración entre vosotras? ¿Os comunicasteis mucho? ¿Surgieron muchas muy poquito. dudas? Yo creo que una vez o dos te mandé un mail, sí. Pero no tanto, porque no es una historia, bueno, no tan complicada, sí pesada, por supuesto. Yo a veces estaba pensando, ¿cómo sobrevivo todos esos datos horrendos de las matanzas, de las crueldades contra los niños, ¿no? Terrible. Pero en sí no es una novela tan complicada, pero sí, a veces yo no entendía bien. Yo soy más de novelas latinoamericanas, entonces él habla de España. Se me había ido un poco, de vez en cuando no entendí expresiones, pero claro, Enrique también me ayudó bastante. Pero no hemos escrito mucho con Katisha, no. Podría haber sido, pero no sé, tampoco me quiero molestar mucho. Y como tenía Enrique a la mano, ya. Claro. ¿Volverías a traducir a Katisha? Ahora que ha comentado que tiene ya una tercera novela en marcha. Ah, sí. No, pero ya yo no puedo traducir del euskera al castellano. Ah, claro, necesitas... Eso tiene que ser alguien... Una vez se traduzca al castellano, podrías volver. Claro, el resultado sí, pero... ya. Vamos a leer, si os parece, un breve fragmento de Las Madres No. Lo hacemos primero en euskera, luego en neerlandés y por último en castellano. Vale. Cuando queráis. Interneteko foroetan ama batzuek idazten dute, ama direnetik indartsuago direla. Garai ezinak, lehoiemeak, dena atzapar, dena horro. Ni ordea, inoiz baino ahulago sentitzen naiz ama naizenetik. Erraza da orain ni mintzea, ni ondoratzea, ni leherraraztea. Jopuntu bat daramat kopetan margotuta. Mundu guztiak jakingo luke nondik eraso. Beraz, zertaz ari dira interneteko ama hoiek. Ez dut ulertzen. Haiek bezala kumea babesteko mandamentua dut gainean, mandatu biologikoa eta desio kontzientea. Eta horro egin behar badut, egingo dut, eta atzaparrak erabili behar baditut, hor konpon. Baina aldi berean, zore gaiztoaren aurrean impotentea naizela ere badakit. Enaiz inoiz, hain impotentea izan. Ezer gutxirako balio duten nire atzaparrek, nire horroek, autoistripua heltzen bada. Baiketa heltzen bada, sutea heltzen bada, leusemia heltzen bada, estreptokokoa heltzen bada. Inoiz baino galduago, inoiz baino ahulago. Ja. Sommige moeders schrijven op online forums dat ze sterker zijn geworden sinds ze moeder zijn. Machtiger, onverslaanbare leeuwinnen, louter gebrul, louter klauwen. Maar ik heb me nog nooit zo zwak gevoeld. Op dit moment ben ik heel gemakkelijk aan te vallen, eronder te krijgen, te exploiteren. Op mijn voorhoofd staat een roos geschilderd voor het schot. Iedereen kan weten waar die me moet treffen. Waar hebben die moeders op internet het over? Geen idee. Ik voel net als zij de overheersende drang om mijn jong te verdedigen. Als ik moet brullen, zal ik brullen. En als ik mijn klauwen moet gebruiken, zal ik die uiteraard gebruiken. Maar ik voel me ook machteloos. Machtelozer dan ooit. Want gebrul en klauwen helpen niet veel bij het auto-ongeluk. De ontvoering in het park, de brand in de crash, leukemie of streptokokken. Ik voel me verlorener dan ooit, zwakker dan ooit, met mijn kleintje naast me. Hay madres que escriben en foros online que desde que son madres son más fuertes, más poderosas, imbatibles leonas, puro rugido, pura zarpa. Yo, en cambio, nunca me he sentido más débil.
Ahora es muy fácil atacarme, hundirme, hacerme explotar. Llevo una diana pintada en la frente. Cualquiera puede saber por dónde atacar. ¿De qué hablan esas madres de Internet? No tengo ni idea. Igual que ellas, yo también siento el mandato imperioso de defender a mi cría. Y si debo rugir, rugiré. Y si debo usar las zarpas, desde luego que las usaré. Pero también me sé impotente, más impotente que nunca, pues de poco sirven las zarpas, los rugidos, si llega el accidente de coche, el secuestro en el parque, el incendio en la guardería, la leucemia, el estreptococo. Más perdida que nunca, en realidad, más débil que nunca, con mi cachorrito al lado. Katisha, ¿qué otras lenguas te gustaría que se tradujera a las madres no? Bueno, pues cuantas más mejor, la verdad. No es algo que hubiera yo pensado que iba a suceder, pero la verdad es que con este libro pues ya he conseguido llegar a unas cuantas y o sea, cualquier lengua que viene para mí es como un regalo, ¿no? Algo que no estaba en el plan y entonces me tomo todas con la misma felicidad. No. ¿Cuáles son esas lenguas a las que se ha traducido hasta ahora? Bueno, aparte de castellano, neerlandés, francés, y ahora va a salir en inglés, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, y también saldrá en Brasil, en portugués de Brasil y en esloveno, creo. No sé si me dejo alguna, pero... Una buena combinación de lenguas minoritarias y mayoritarias. Sí. Bien. Tanto en España como en Países Bajos tu novela ha sido muy bien recibida. De hecho, ha sido elegida por un importante periódico holandés como uno de los mejores libros de 2021, lo comentaba Pilar. ¿Esperabas la repercusión que está teniendo Las Madres, ¿no? ¿A qué crees que se debe el interés y el reconocimiento del público? Bueno, siempre que publicas una novela, un poco de orgullo o un poco de seguridad en ti misma tienes que tener. Si no, no la publicarías, ¿no? La dejarías en un cajón. Pero hasta ahí. Luego todo lo que venga, como he dicho antes, pues es una sorpresa y no puede pasar cualquier cosa. Realmente es impredecible, ¿no? Desde que nadie te haga caso hasta que sí que te hagan caso, ¿no? Es una cosa misteriosa que no se sabe muy bien por qué ocurre. No creo que sea yo la persona indicada para decir por qué ha sucedido. Supongo que el tema tiene que ver. Hay cierto interés por el tema de la maternidad y en general por temas que se han considerado más de segunda por ser más cercanos a la experiencia femenina, y supongo que eso pues tendrá que ver con el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Cada capítulo de tu novela lo encabeza una cita que dialoga con lo que viene después. Este diálogo con otras fuentes históricas, literarias, ¿te parece importante? ¿Qué función desempeña en Las Madres no? Es sobre todo un trabajo de reconocimiento a todo lo que ya se ha dicho sobre maternidad, ¿no? Porque a veces tenemos la tentación de pensar que somos las primeras ¿no? Cuando tienes un hijo crees que eres tú la primera que está viviéndolo y que nadie más ha escrito sobre esto, y en realidad no es así. Otra cosa es que no se hable mucho de eso de esas mujeres escritoras que han escrito eso, ¿no? O que haya podido pasar más desapercibido. Entonces sí tengo el objetivo de reconocer todo lo que, bueno, no todo, pero cosas ya escritas que son muy interesantes y que este libro solo quiere ser pues una aportación, una pequeña aportación más, ¿no? A toda una historia a toda una tradición de mujeres pensando y escribiendo sobre la maternidad. Pues con lo que comentas recuerdo que destacas algo muy poco habitual cuando se habla de maternidad, y es el aburrimiento. Uh-huh. Ese tedio de criar hijos. Incluso hablas del aburrimiento de la madre de la protagonista, una madre ausente. Uh-huh. ¿Es un paso más en el debate sobre maternidades, añadir al cansancio, a la falta de tiempo, el aburrimiento? Sí, es algo de lo que a mí me parecía, por lo menos, que nadie me había advertido, ¿no? Todo el mundo se queja mucho la gente de lo de no dormir, y es verdad que es horrible. Como te toque un niño de estos que no duermen, ¿no? Pero claro, el aburrimiento de los días que son iguales, que nada pasa, que estás aislada del mundo, porque es un poco como estar en lockdown, ¿no? De que nada está pasando más que en tu casa, y eso sí que me sorprendió. Es una de las cosas que me sorprendió y que quise ponerla en el libro, y que realmente es una de las cosas más controvertidas cuando voy a clubs de lectura y hablo con gente.
Bueno, hay madres que están casi ofendidas de que me dicen de que para ellas no es así, que cómo se van a aburrir. Y yo, bueno, no estoy diciendo que todo el mundo le ocurre a la protagonista. Pero bueno, son temas, a pesar de que no lo parecen, pues muy sensibles, ¿no? Y te das cuenta cuando hablas con lectoras y cómo les estás tocando ahí algo que no querían que les tocaras. Buena señal, significa que hay que hablar más del tema y mencionarlo. Sí, yo creo que sí. Eso es algo que he notado mucho en los clubs de lectura, mucho más que con otros libros, ¿no? Que es la oportunidad de hablar de cosas que muchas de estas mujeres y también hombres pues nunca habían podido hablar realmente. No habían encontrado el foro para hacerlo, no habían pensado que era suficientemente importante. Y bueno, he oído historias fuertes, ¿no? Historias de gente incluso muy en el pasado, de cosas que pasaron hace 30 o 40 años, y gente con la necesidad de compartir estas historias. Y sí que el libro ha servido en estos pequeños foros a los que suelo ir, sí ha servido un poco de empuje para estas conversaciones. La utilidad de la literatura, ¿no? Que se cree, sí. Que se cuestiona, pues a veces sí. Demuestra que sí, que está ahí. Una de las citas dice que no hay enemigo más sombrío del buen arte que un cochecito de bebé en el vestíbulo. Me recuerda al ensayo contra los hijos, escrito por Lina Meruane, una autora chilena hace unos años, en el que ella se pregunta dónde encuentra una mujer creadora, que además es madre y además es asalariada, tiene un trabajo asalariado, el espacio y el tiempo, claro, para el trabajo creativo. Y tú confirmas en tu novela que para escribir se necesita estar en otra parte, poder aislarse, poder concentrarse. ¿Hay soluciones a esta sobrecarga? ¿Cómo de grande es la barrera de la maternidad? Sí, criar y crear al final son dos actividades que te exigen mucho, ¿no? Te lo exigen todo, entonces te absorben completamente y llega un momento que son incompatibles por esto, ¿no? Porque te lo piden todo. Esto los hombres lo han solucionado fácilmente, pues dejándolo todo absolutamente en manos de la mujer, ¿no? Pero tampoco creo yo que la solución sea ahora dejarlo todo en manos del hombre y que la mujer se ponga a escribir. Realmente creo que se pueden encontrar otras maneras de crear también, ¿no? Alejadas del mito del hombre genio que se esconde en su torre de marfil, ¿no? Y que nadie le molesta. Creo que hay una larga historia de mujeres escritoras que han escrito en la mesa de la cocina mientras los niños gritaban alrededor y que lo han hecho muy bien también y que nos demuestran que hay otros caminos, ¿no? Y que cuando una tiene el impulso por crear, lo hace contra viento y marea. Por supuesto que toda ayuda será bienvenida y que está muy bien poder irte a una residencia un mes y que nadie te moleste allí, pero no creo en ese aislamiento total del creador, que eso, como he dicho antes, ¿no? que se va, que se olvida del mundo, porque al final estamos escribiendo sobre el mundo. Si no estamos en el mundo, ¿de qué hablamos? ¿No? Hablamos de oídas. Entonces, creo, utópicamente, que debe haber ahí un término medio en el que se puede crear, incluso teniendo mucho ruido infantil alrededor. La forma en que se desarrolla tu prosa es una prosa muy directa, agilísima, casi urgente, como si no hubiera tiempo que perder. ¿Influye la maternidad en el modo de escribir? Sí, supongo que sí. Que parte del estilo se lo debo a mi estilo de vida, ¿no? Y sobre todo el hecho de los capítulos cortos, pero también es mi forma de ser. No me gusta, igual aquí estoy demostrando lo contrario, pero no me gusta enrollarme mucho, no me gusta la larga digresión, ¿no? Me gusta ser bastante directa, me gusta el ritmo también cuando leo. Entonces, bueno, creo que antes de ser madre también ya iba por ahí lo que yo escribía y la manera de escribir. Alice en el libro es un personaje de varias caras. Arrastra posibles enfermedades mentales sin diagnosticar. Es uno de los temas que se plantean. Falta documentar más ampliamente las enfermedades, los problemas mentales y falta feminizar la medicina. Sí, es uno de los grandes problemas que se abordan en el libro, ¿no? Porque en el caso de Alice, una madre puérpera, ¿no? Recién parida, que puede que tenga problemas psiquiátricos o puede que no, tampoco es un tema que se cierre completamente, por eso es un thriller, ¿no? Porque siempre hay este suspense. Bueno, pero se puede dar a entender que ahí confluyen dos problemas, ¿no? El estigma de la salud mental, que es algo que todavía no se aborda con la misma naturalidad que se aborda cualquier otro problema de salud, que todavía hay mucho trabajo que hacer por ahí, y el estigma que la medicina suele imponer en el cuerpo
femenino, ¿no? Que siempre ha sido el otro cuerpo, no ha sido el cuerpo por defecto, que era el del hombre, el que más se ha estudiado, y luego estaba el otro. Y eso ha acarreado muchos problemas y se ve muy claramente en la rama de la medicina que se ocupa de la obstetricia, ¿no? Que se ocupa del embarazo y del parto. Hay muchísimas cosas que no se saben, que se desconocen completamente. Bueno, ocurre lo mismo con la regla, ¿no? ¿Por qué duelen? Pues nadie lo sabe, pero parece que es una maldición bíblica que hay que aguantar, ¿no? Son cosas muy comunes a todas las mujeres que, sin embargo, para la medicina todavía parecen grandes misterios, ¿no? Y bueno, una de las razones, sin duda, es el género y esa consideración de otra edad, ¿no? De segunda clase de la mujer. Y en el caso de los problemas psiquiátricos, pues ya se mezcla todo y ya el cóctel está servido. Sí. Los paralelismos que trazas entre la madre malvada, bueno, es muy interesante cómo vas recogiendo la historia de Alice y este suspense que también introduces con esa sospecha de que tal vez era una mujer pues, con muchísimos problemas, experiencias traumáticas o no, pero bueno, llega un momento en que trazas paralelismos entre la madre malvada y la buena escritora. Y bueno, podríamos unirlo a ese pedir una excedencia para crear y no para criar, que se toma, esa excedencia que se toma la mujer protagonista. ¿Desaparecerá la madre malvada del imaginario colectivo? ¿O cuándo dejará la buena escritora de desear, entre comillas, ser un hombre? Sí, es una de las tensiones que vive la protagonista, ¿no? Y que yo misma he podido llegar a sentir, ¿no? Una madre pues, arrastra bastante culpabilidad en general. Es algo que casi viene de fábrica, ¿no? Que nos obligan a sentirnos pues, culpables si no estamos al 100%, si no lo damos todo, si no nos acercamos a ese ideal materno, ¿no? Y esta protagonista, al querer escribir, y como para escribir, pues si estás escribiendo no puedes estar cuidando al mismo tiempo, pues esto le genera esta contradicción, ¿no? Estoy escribiendo, intentando ser una buena escritora, pero a costa de ser una mala madre, ella dice, aunque simplemente está delegando en otras personas, ¿no? Y al mismo tiempo ella cree que si se dedica al niño continuamente y olvida esa faceta, bueno, pues evidentemente no va a llegar a nada en la literatura, ¿no? Y en esta contradicción o en esta tensión pues se mueve durante todo el libro, ¿no? Es una de las cruces que arrastra. ¿Crees que refleja la situación de muchas mujeres escritoras? Sí, no solo escritoras, sino mujeres en general, mujeres trabajadoras. Bueno, hay una de las cosas que se dice en el libro, es que en esa lista en la que ella explica cómo se puede ser una mala madre y una buena escritora, una de las cosas que dice es que te tienes que encerrar en tu habitación y poner 2 pestillos, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me contó no una escritora, sino mi compañera de despacho, otra profesora de la universidad, me dijo que lo había hecho, porque tenía que terminar un artículo o no sé qué, y los niños, que eran muy pequeños, no le dejaban en paz, y entonces se encerró ahí y me decía que aunque tocaran a la puerta y gritaban, que ella ni caso. Y la verdad es que a mí me impresionó bastante. Esto no lo hago ni yo. Pero esta mujer sí, ¿no? Y no era escritora, era otro tipo de trabajo, también intelectual, digamos, pero bueno, creo que cualquier mujer que intente hacer otra cosa que no sea solo criar puede sentir el impulso de huir, pero también la culpabilidad que viene después, ¿no? ¿Y qué vida profesional te parece más difícil de compatibilizar con la crianza? Hablas ahora de una vida académica o una vida como escritora. Bueno, es que cualquier... ¿Tú conoces ambas? Sí. ¿Entre esas dos? Sí, entre esas dos. Bueno, depende de cómo te lo tomes. Hay académicos que se lo toman, bueno, que es su vida, ¿no? Que están todo el día viajando de congresos y eso es bastante difícil de compatibilizar también con criar hijos. No, creo que pueden ser... Depende de cuánto te dediques a la otra actividad, puede ser igualmente problemático uno u otro. Realmente cualquier trabajo, porque al final son 8 horas mínimo que estás fuera de casa, más, ¿no? Entre idas y venidas. Y en ese tiempo los niños ¿dónde están? No están contigo. Entonces, bueno, creo que el trabajo es enemigo de la crianza, ¿no? Nos quejamos mucho de que los niños no dejan dormir, pero es que el trabajo tampoco deja dormir, ¿no? ¿A quién le gusta madrugar para ir a trabajar? Yo creo que a poca gente. Sin embargo, me parece que es más fácil quejarse de los bebés que quejarse del trabajo, que lo damos por asumido, que lo damos por totalmente aceptado. En este sistema tenemos que trabajar y eso no se toca, ¿no?
En cambio, bueno, echar pestes de bebés, eso parece que sale más barato. Puede tener que ver el hecho de que consideramos, bueno, no siempre, pero que se puede considerar el trabajo como una obligación y los hijos como algo elegido. Bueno, sí, Nos puede quejamos ser. de lo elegido, Pero ya, claro. de lo decidido por nosotros. Sí, pero eso es problemático también, ¿no? Porque te quejas de algo que has elegido y algo que te viene impuesto por el sistema en el que has nacido, ¿no? Quizá debería ser al revés. ¿La pandemia ha ayudado en este sentido a encontrar tiempos y momentos para la crianza? No, yo diría que todo lo contrario. Lo contrario. Sí, ha puesto, bueno, ha hecho aflorar todos los problemas del sistema que existían, ¿no? Intentar trabajar al mismo tiempo que los niños estaban en casa porque no tenían colegio, todo esto ha sido una verdadera locura. Y todo ello sumado además al estrés de la situación, ¿no? Y del momento crítico y preocupante que vivimos, que seguimos viviendo. No creo que le haya hecho un favor a nada, la verdad. Explicas en tu libro con detalle las violencias contra el cuerpo de las mujeres en las clínicas de reproducción asistida y lo conectas con los principios del neoliberalismo. Si tengo un deseo, tengo un derecho. También un poco en línea con lo que venimos discutiendo. ¿A dónde vamos con todo esto, ¿no? El querer, el desear y considerar que tenemos el derecho a que eso se cumpla. ¿Cuál es el impacto en la vida de las mujeres? Bueno, aquí se centra precisamente en el deseo de maternidad, ¿no? Se puede extrapolar a otras cosas, pero sí, vivimos en un sistema que nos hace creer que todo puede ser conseguido si pagas por ello, ¿no? Que solo es cuestión de encontrar a la persona que si le pagas te lo va a hacer. Y muchas veces estas clínicas venden esa solución mágica, ¿no? De, tienes un problema, yo te lo soluciono. Y luego muchas mujeres se dan, y hombres también, por supuesto, se dan de bruces con la realidad, que no siempre es así, ¿no? No porque exista esa clínica, no porque exista ese tratamiento, no porque puedas pagarlo, vas a tener el resultado que quieras, ¿no? En general, yo creo que el capitalismo nos hace poco resistentes a la frustración, ¿no? ¿Quieres algo? Lo vas a conseguir. Y luego, cuando algo no lo conseguimos, lo llevamos cada vez peor. Vamos, yo he alucinado en la pandemia la gente lo mal que lo ha llevado, pero de una manera infantil, ¿no? De enfadados con no se sabe qué. Porque quieren salir, porque quieren ir a un bar, y es como, ya, pero ¿te estás dando cuenta de la situación? No, nos cuesta muchísimo aceptar la frustración, ¿no? Que es una de las cosas que yo con mis hijos sí tenía como... Porque yo lo viví así también, cuando me criaron, me criaron con la frustración. Es que tienes que saber frustrarte. Si no vas a sufrir muchísimo en la vida, ¿no? O vas a ser una persona malcriada, infantil siempre. Entonces, bueno... hay que aprender a frustrarse. ¿Cuál fue tu intención al introducir este tema en la novela? ¿La reproducción asistida? Sí. Bueno, hablar de algo de lo que no se suele hablar y pasar por encima de esa propaganda o de esa publicidad de las clínicas, ¿no? Y esto es algo que mucha gente en los clubs de lectura también me ha dicho que no tenían ni idea, ¿no? Gente que no ha pasado por ello ni se lo imagina, ¿no? Un hombre me decía, bueno, sí, yo tuve una sobrina que fue a un laboratorio para tener un hijo, pero claro, yo no pensaba que habría pasado por todo esto. Y yo, es que no es algo de lo que se hable, ¿no? Es bastante tabú, normalmente la gente no suele compartir estos procesos hasta que no han culminado, a no ser que sea con alguien muy cercano, ¿no? Se hace casi con vergüenza, ¿no? Porque es algo que no consigues naturalmente cuando casi todo el mundo lo consigue y tú no, tienes que ir por otros caminos. Bueno, hay mucho estigma también alrededor de este tema. ¿Dirías que vivimos una época de avances o de retrocesos con respecto a la igualdad y al feminismo? No, de avances, claramente. ¿Cuáles son? Lo que pasa es que no, a veces no siempre, el camino no es siempre recto y siempre para adelante, a veces se van 2 pasos para atrás y uno... O sea, 2 pasos para adelante y 1 para atrás, ¿no? Pero no, claramente vamos para adelante. Solo hay que leer un poco de historia, tener un poco de perspectiva. Yo pienso en mi madre, pienso en mi abuela y veo los grandes saltos, ¿no? que hemos dado de generación en generación. Sobre todo de mi abuela a mi madre, espectacular, salto adelante. Y después yo también he avanzado mucho más con respecto a lo que... Yo no, quiero decir mi generación. Hemos avanzado mucho más que lo que... hicieron las generaciones anteriores. ¿Cuáles te parecen los principales avances de los últimos años? Visibilizar todas las violencias que vivimos, ¿no? Cosas que dábamos por hecho
¿no? O sea, yo me acuerdo de mi adolescencia, dabas por hecho que si vas por una calle oscura y te cruzas con un grupo de hombres que te van a gritar cosas, ¿no? Y esto era lo más normal. Ya está, lo aceptabas como así es la vida, ¿no? Y la gente, las mujeres jóvenes hoy en día eso ya no lo aceptan tan fácilmente, ¿no? Y como eso, todo tipo de violencias, más pequeñas, más grandes, creo que con eso se está generando una conciencia muy fuerte. Que a veces da la impresión, precisamente por tener más conciencia, que esas violencias se dan más, pero realmente creo que es que se les da más visibilidad, que es el primer paso para acabar con ellas. ¿Habría que ampliar el debate a más ámbitos, más temas? Por ejemplo, el del aburrimiento que hemos comentado antes. Bueno, claro, si te metes ya en el tema de la maternidad, también hay un mito que está medio caer, pero que todavía no ha caído del todo, ¿no? El mito de la madre sacrificada por encima de todo y que siempre va a poner esa maternidad y ese sacrificio por encima de todo lo demás, ¿no? Que esto es una gran cruz que llevamos las madres, creo, todavía. Y ahí también, claro, que hay que seguir peleando por reivindicar que la madre es una persona, ¿no? Que puede tener sus días malos, sus días buenos, que puede ser incluso una mala persona o no, pero que tiene más vida aparte de esa maternidad, que no la define solo su maternidad, que no es su esencia, ¿no? Porque no hay esencia, yo creo, en realidad. Somos muchas cosas mezcladas, ¿no? Y bueno, pues reivindicar esto también. ¿Echas de menos una corriente masculina que hable, que ponga sobre la mesa el tema de la crianza? Sí, totalmente. Yo cada vez que me llaman a una mesa redonda para hablar de maternidad y estamos 3, 4 mujeres, siempre digo, bueno, ¿y cuándo van a hacer los hombres una mesa redonda, 4 hombres hablando de su paternidad, ¿no? Creo que falla y todavía hay algunos intentos y hay hombres que sí que han empezado a escribir sobre el tema, pero muchísimo menos, nada que ver. El camino que hemos hecho nosotras pensando, reflexionando, escribiendo sobre esto, les hemos dejado muy atrás a los padres, ¿no? Y si una parte cambia, la otra tiene que cambiar también. Estos son vasos comunicantes, ¿no? Entonces, sí, a ver si van organizando ya sus ¿Cuándo mensajes. crees que sucederá? ¿Queda mucho? No, espero que quede poco. ¿Y cómo va a producirse esa transición? ¿Cómo te la imaginas? Bueno, tiene que ser un cambio en la masculinidad en general, en los valores que asociamos con la masculinidad, ¿no? Porque si no, si se sigue asociando la masculinidad con ser fuerte, con cosas alejadas del cuidado, ¿no? Con ser fuerte, con ser exitoso, con ganar dinero, con pisar a los demás, pues por ahí es muy difícil compatibilizar eso con una crianza, con cuidar de otros, ¿no? Entonces tiene que ser un replanteamiento total de qué es lo que entendemos por ser hombre y qué cosas están bien vistas cómo se construye socialmente esa masculinidad. ¿Y a ese nuevo hombre le interesará la maternidad? Si todo esto ocurre, sí. Debería interesarle, claro. Pero no crees que los digamos, hombres jóvenes entre 20 y 35, pongamos, de ahora han cambiado, a mi modo de ver, están cambiando bastante su actitud. Entre mis primas que tienen sus hijos, yo veo que los chicos que recién se han hecho padres están ayudando un montón en la casa y no les parece completamente normal, mientras que sus papás, que eran de mi edad o son de mi edad, nunca hacían nada en la casa, pues ni una mano. Y estos chicos sí, y por eso yo no sé. No, desde luego que ha cambiado. Sí. Claro que los hombres ayudan, ¿no? Pero quizá ese sea el concepto que hay que cambiar. No tienen que ayudar, tienen que ser uno más en el proyecto, ¿no? Y es que es un proyecto suyo también, debería serlo. No, por supuesto que han cambiado mucho las cosas y yo me acuerdo de mi abuela, que todavía vivía cuando nació mi primera hija, que veía al padre cambiando pañales y le parecía rarísimo, ¿no? ¿Por qué no te levantas tú a cambiar el pañal, no? Le parecía un escándalo aquello, ¿no? Y bueno, por supuesto que ha cambiado, pero aún así todavía se ven cosas que no se pueden aceptar. O sea, bueno, igual aquí en Holanda no pasa, pero donde yo vivo, por lo menos, es muy típico cuando un hombre se convierte en padre, pues que de repente se haga aficionado al ciclismo, que se apunte al gimnasio, que empiece a hacer running, cosa que nunca había hecho hasta entonces, ¿no? Y sin embargo, en ese momento le da la... Sí. ¿Eso es así? Esto ocurre mucho, sí. Entre hombres de la generación que comenta Mariolaine, jóvenes.
Ah, Sí, bueno, igual un poco. Bueno, ya más jóvenes igual ya... Pero bueno, más o menos de mi edad, sí, esto pasa mucho. Tenemos un chiste ya recurrente de lo de la bicicleta que se compra. Nada de caminar con el carrito con su hijito. No, porque claro, ¿no? porque no es como aquí ya. Esto deberíamos adoptar esto. Lo de la bicicleta además es irse un día entero, ¿no? Son largas distancias claro. generalmente. Sí. Ajá. Mariolén, ¿a ti te llaman la atención ciertas diferencias culturales? ¿Entre Holanda y allá? Sí. Sí, claro. Ya, además, claro, son historias muy diferentes, ¿no? Digamos, las que llevamos. La historia de España, del País Vasco, es que allá siempre mandaba la Iglesia y sigue mandando quizás. Y entonces eso ya es una cosa una presión tan fuerte, porque hablando de eso, de la maternidad, también debe llegar un momento en que una mujer dice, pues mira, yo no voy a ser madre porque no tengo ganas y porque pienso que no tengo talento para ser madre. Entonces nadie debería comentarle, no, pero no puede ser, hijita, tiene que... Las mujeres estamos para... Y ese momento no veo que haya llegado ya. Ni a Holanda tampoco, quieres decir. En Holanda se va la abriendo presión camino. social es muy fuerte, sí. La tasa de natalidad es más alta en Países Bajos que en España, bastante más alta. O sea que se tienen más hijos. No sé si tendrá que ver, esto explicará ningún tipo de idea detrás de ello, ¿no? Pero en fin, sí, habría que pasar de las madres no a las no madres, como planteárselo quizá como una profesión. Lo que tú dices me parece muy bonito. Bueno, hacerse la pregunta, ¿yo sirvo para algo así? Sí. Pero sí, siempre los tabúes en ese aspecto son tremendamente grandes, ¿no? Y fuertes también. Aquí también todavía, quizás no tanto como allá, pero bueno, aún así soy bastante optimista en cuanto a los roles y todo eso. Ahí yo soy un poco más optimista que tú quizás, pero ya tú vives ahí. Yo no. Hablando de tabúes, ¿cuáles son los principales tabúes que siguen vigentes en la sociedad respecto a la maternidad, los hijos, la crianza? Bueno, todos tienen que ver con esta concepción, lo que he llamado antes el mito materno, ¿no? De pensar que una mujer llega a la plenitud cuando es madre, que es lo que más le llena en la vida, ¿no? Y ya solo el hecho de que una madre deje a sus hijos con el padre y se vaya un mes por trabajo, pues ya resulta chocante, ¿no? En general, cosas que no resultan chocantes cuando los hace un padre, que resulta chocante con la madre, pues eso siempre es sospechoso, ¿no? De que algo de esa desigualdad o de ese tabú o de que algo no está yendo del todo bien. Saltando a otro tema, hay un pasaje cuando en la novela hablas del juicio en el que se dice que teniendo el jurado más mujeres que hombres, probablemente el veredicto será más severo respecto a la acusada. ¿Juzgamos las mujeres con más dureza a otras mujeres? Bueno, ese es otro de los mitos, no sé si mito o otro de las armas del patriarcado, ¿no? De tener a las mujeres divididas, ¿no? Y sí, existe esa filosofía o ese espíritu de competición entre las mujeres, fomentado por los propios hombres, yo creo, en general, ¿no? No vamos a unirnos porque aquí estamos en una competición entre nosotras por conseguir al hombre, por ejemplo, por lo que sea, ¿no? Y es una de las cosas que nos enseña el feminismo también, ¿no? Que esta palabra que es un poco fea en castellano, de la sororidad, ¿no? De realmente ver que juntas pues vamos a ir mucho mejor y mucho más lejos, ¿no? Pero esto ha tenido que ser el feminismo quien lo haya puesto sobre la mesa y lo haya reivindicado. ¿Estás cansada de que te pregunten cuánto hay de autobiográfico en tu novela? No, me parece lo normal, me parece una curiosidad que no tiene importancia literaria para mí, pero bueno, lo entiendo perfectamente.
Y yo me invento cosas, además, quiero decir, digo, sí, esto me pasó, esto no, y la mitad de las veces es mentira, ¿no? Entonces yo juego también un poco con eso. Entonces, para mí es muy divertido jugar entre la ficción y la realidad, porque en mi cabeza también está bastante mezclado todo. Hay cosas que a veces pienso que me he imaginado y resulta que hablando con no sé quién me dijo, no, pero si esto te pasó. Y lo contrario también me ocurre, ¿no? Una vez que meto una experiencia en un relato imaginado, esa experiencia para mí pierde su valor biográfico y ya se convierte en una pieza o en una herramienta para contar una historia, ¿no? Ya solo tiene valor en tanto está dentro de esa historia. Entonces me olvido yo de mi experiencia, la verdad. No es algo que me importe. Y tampoco cuando leo cosas de escritores, no, a mí no me importa. Yo lo tomo todo como ficción, me meto en ese mundo y lo que pase fuera me da igual. Entonces, la categoría autoficción, digamos que la descartas desde el inicio. No para ti, sino en general. Bueno, creo que como género pues puede dar obras buenas y obras malas. No tengo nada en contra del género. Sí tengo un poco en contra de la moda, ¿no? Y a veces me parece que hay un poco de vagancia en escritores que se decantan por ahí. Algunos lo hacen muy bien, pero otros me parece que es como... Pero no puedes imaginar una historia con lo bonito que es imaginar, ¿no? Crear un mundo. ¿Por qué me tienes que estar contando aquí de tu padre, de tu hermana, tu boda? No sé, a veces sí que tengo esa sensación de, oye, eres un poco vago o vaga, invéntate un poco. Yo soy pro imaginación siempre y en crear mundos, ¿no? Que estén hablando de pero de otra manera, desde una altura, no tan pegados a nuestro mundo. ¿Detectas diferencias entre hombres escritores y mujeres escritoras respecto a este enfoque de escribir sobre uno mismo, sobre una misma? No, yo creo que ambos lo hacen. Lo que pasa es que a veces sí que se tiene más consideración por este tipo de obras escritas por hombres, ¿no? O bueno, históricamente por lo menos así ha sido, ¿no? La literatura, eso que se llama confesional, ¿no? La literatura confesional, como que si lo hacía una mujer, pues eran sus diarios, su pasatiempo. En cambio, un hombre parecía que estaba haciendo la voz de su tiempo, ¿no? Bueno, y esto creo que también ya está cambiando y que ahora como ya todo el mundo está escribiendo así en este estilo, pues ya no hay tantas diferencias. Hay un momento en tu novela en que comentas que la literatura es alquimia, un misterio. Lo dices con unas palabras muy bonitas. Al escribir todo alcanza su lugar. ¿Se convierte esta alquimia misteriosa en adicción? Sí tiene un punto de adicción, la verdad, porque yo a veces digo, y si no escribiera, qué tranquila viviría, ¿no? Tendría tiempo libre, por ejemplo. Podría tener aficiones, cosa que no tengo, porque mi tiempo libre lo dedico a escribir, ¿no? Entonces nunca hago deporte. Bueno, en realidad no quiero hacer deporte, no sé qué estoy diciendo, pero sí que tiene un punto es que si lo hago es porque tengo que hacerlo. No puedo no hacerlo. Entonces sí tiene... Sí, hay momentos en la escritura que se pasan por muchos momentos, ¿no? Se pasan por momentos de depresión, de que estás haciendo un horror y que lo quieres dejar, pero también momentos eufóricos, ¿no? Y yo creo que es esa euforia que a veces ocurre incluso antes de ponerte a escribir, cuando has tenido una idea para algo, ¿no? Y esos primeros momentos en que la idea está empezando a tomar forma, pues es algo que engancha muchísimo, sí. ¿Y por qué escribe Katixia Aguirre? Bueno, pues supongo que buscando esa euforia y también buscando entender un poco el mundo, ¿no? No estar tan perdida en la vida, la verdad. Yo creo que estaría bastante perdida si no escribiera, sí. ¿Es para ti una especie de anclaje? Sí, yo creo que sí. ¿Cuándo empezaste a escribir? Siempre he escrito, sí, desde muy pequeña. En cuanto aprendí a escribir, pues ya escribía historias. Siempre, no me lo tomé muy en serio hasta los 20 y tantos, pero bueno, siempre tenía mis cuadernos listos para escribir algo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir Las Madres No? Bastante tiempo, porque en medio tuve mi segundo hijo, se paró aquello muchísimo, entonces igual 3 años con un parón grande en medio. ¿Y qué hace Katixia Aguirre cuando no escribe? ¿Piensa en qué va a escribir? Además de todo lo doméstico, de todo lo laboral. Bueno, yo creo que, espero que después de, ahora como acabo de terminar otra novela, ahora espero tener un tiempo de paz, de no pensar en escribir. Pero leer mucho, sí, retomar más lecturas, tengo muchísimas lecturas pendientes, entonces me gustaría leer más. Ajá. ¿Qué es para ti lo más difícil de la escritura? Llegar al final.
no abandonar. Porque, como digo, empiezas ahí con ese impulso. Yo por lo menos, ¿eh? Hay gente que le cuesta mucho empezar, por ejemplo. A mí no. Yo empiezo ahí a tope. Lo veo todo clarísimo y según va pasando el tiempo lo voy viendo menos claro y la tentación de abandonar pues es muy alta, ¿no? Pero bueno, ahí echas mano de la disciplina, que yo para algunas cosas tengo bastante, para otras cero. Como he dicho, el deporte cero, pero para escribir tengo bastante. También por mi labor académica y lo que supone pues, seguir toda esta carrera, ¿no? Académica horrible. Bueno, pues a veces tiras de disciplina y tiras de la propia artesanía de lo que es escribir, ¿no? O sea, vale, yo ya sé cómo se escribe, ya llevo 20 años escribiendo, pues venga, voy a hacerlo. Quizá no sea un momento de genialidad, pero puedo seguir para adelante y puedo levantar esta historia. Entonces, bueno, confías en eso y sigues. ¿Qué quieres decir con ese horrible que has colado? Cuando he dicho horrible, ¿a qué me he referido? La carrera académica. La carrera académica. Bueno, esa es una de mis crisis de los 40. Una de las muchas crisis de los 40 que he tenido, que es que, bueno, pues el trabajo, digamos, que me sobra en mi vida. Y la carrera académica pues tiene cada vez más cosas que no son académicas para mí, relacionadas con la burocracia, con la evaluación, con cosas horribles que nos llevan un montón de horas delante de aplicaciones informáticas en las que tienes que escribir cosas absurdas, totalmente kafkianas, y esto me quema mucho, la verdad, y no sé si voy a poder llegar al final de esta carrera o lo dejaré antes. ¿Se puede escribir sin autoconfianza? Quizás se puede escribir, pero publicar no veo cómo lo vas a hacer si estás pensando que no vale nada lo que estás haciendo, ¿no? Creo que se necesita un poco. Y también humildad al mismo tiempo, ambas cosas. Confianza, pero también humildad de saber que lo puedes estar haciendo mal, aunque te parezca que lo estás haciendo bien, ¿no? Y confiar en la gente que tienes alrededor, que te lean y que te digan. ¿Te parece que existe un desequilibrio entre hombres y mujeres escritores respecto a su autoconfianza? Bueno, no me gusta generalizar mucho porque conozco casos de todo tipo. En general sí. Y yo esto lo veo, por ejemplo, en mis alumnos, que les doy clase de guión y que escriben guiones, y veo la actitud muy diferente con la que vienen chicos y chicas. No tiene nada que ver. Creo que con la edad se va afinando un poco más y que los chicos también llegan a una cosa más realista y las chicas consiguen también empoderarse un poco más. Pero a esa edad, 20, 21 años, cuando vienen con las historias, vienen los chicos como que han inventado la pólvora y las chicas casi pidiendo perdón. En general, ¿eh? Siempre habrá excepciones, pero es algo que yo detecto bastante y que intento, bueno, pues a unos bajarles un poco a la tierra y a las otras darles un poco más de vida. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo contemplas este tema, Marjolein, en Países Bajos? Bueno, yo de verdad no te podría decir. Yo creo que aquí hay muchas chicas bastante fuertes y que la diferencia entre hombres y mujeres jóvenes, entre 20 y 30, ya no es tan grande, pero ya. Eso es lo que observo acá en Ámsterdam. Pero en el resto del país, por ejemplo, no lo sé. No. Yo no tengo hijos. Yo soy una no madre. Y lo que veo en los hijos de mis amigos, ya, están bastante a la misma altura, pero ya, no sé. ¿Y entre los escritores? Entre los escritores. También hay de todo, pues. Hay hombres muy así que, ¡buah! Nosotros somos, yo soy. Pero hay otros que son completamente cohibidos y tímidos y miedosos y no sé qué. Y entre las mujeres lo mismo. O sea, no hay, y no puedo decir algo así en general sobre este asunto, ¿no? Uh-huh. Katisha, ¿qué le sucede a la protagonista de Las Madres No después, una vez se acaba la novela? Escribe su libro, llega a ese final que a veces tanto cuesta.
Bueno, eso ya queda para la imaginación de cada lector y lectora. No es algo que yo pueda ahora definir o dejar. ¿Se te pasó Si no, por lo la habría. cabeza? No, la verdad es que yo cuando termino, ahí se queda. No me olvido, o sea, hasta ahí. Y ya se ha sugerido suficiente en el libro, creo, para que el lector o lectora pueda imaginar, pero que es una cosa bastante amplia. Entonces no doy más finales que el que di. Uh-huh. Has dicho que ya has colocado el punto final a un próximo libro. Uh-huh. Me imagino que no puedes contar nada de él, pero la pregunta que tengo para ti es ¿qué te gustaría escribir en el futuro? Uh-huh. O sea, sería el futuro después de ese libro ya completado. Uh-huh. Bueno, no estoy pensando ya todavía en nada más porque estoy haciendo las últimas revisiones. Es una novela totalmente ficcional, no tiene nada de bueno, siempre tiene algo de autobiográfico, pero para que te hagas una idea, ocurre en el futuro y ocurre en París, entonces no tiene nada que ver con mi vida actual, ¿no? Es totalmente de ficción y no me veo en el plazo corto poniéndome con otra novela. Me parece un trabajo muy cansino y eso que esta vez lo he hecho bastante rápido, pero es mucho trabajo y no tengo ahora ninguna gana de pensar en otra novela. Quizá otro tipo de texto más ensayístico o algo así, pues sí que me veo haciéndolo, pero novela no. ¿Qué tipo de escritora eres? ¿Eres planificadora o te gusta empezar sin tener las cosas demasiado claras y dejarte llevar por la escritura en sí? Creo que planifico bastante. Le doy mucha importancia a la estructura, cómo va a ir yendo esa historia, ¿no? Luego hay veces que salen cosas, incluso en el último momento, que lo cambian todo, ¿no? Sorpresas en el camino, pero sí me gusta pensarlo, sí. Dedico bastante tiempo. Ahora esta última novela que he escrito he estado 1 año solo pensándola, sin escribir ni una sola palabra. Entonces, ¿ni siquiera notas? Sí, alguna anotación, haciendo lecturas relacionadas, pero nada más. O sea, hasta 1 año hasta que ya abrí el archivo en el que iba a escribirla. Uh-huh. Bueno, creo que llegamos al final, es hora de cerrar el acto. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestras intervenciones. Ha sido un inmenso placer teneros aquí. Pues igualmente. A ver si volvemos a vernos. Ojalá. Aplaudimos. Oh. Hola.